Jali Warma, ¿no? Que ya van como 600 casos de intoxicación. Claro, se dice 600 de 42 millones de raciones que se han distribuido, entonces eso es el 0.00, pero pues de todos modos hubo este estudio de Enrique Vázquez que identificó problemas serios en los proveedores y en el sistema en general. Es un sistema pues muy complejo, ambicioso y que necesitaría mucho más perfeccionamiento. No se puede pues distribuir raciones preparadas si no hay logística, si no hay sistemas de frío, en fin. Ha sido diseñado por una mente iluminada, pero sin tomar en consideración la realidad. Entonces tienen que reformar eso, ¿no? Está en revisión, Jaime, pero yo realmente, yo tengo que empezar por el acontecimiento, ¿no? Y el acontecimiento son 2.7 millones de niños atendidos. El acontecimiento es un programa que realmente hace realidad lo que es un derecho consagrado por ley, ¿no? Nuestra ley de educación, que es el derecho a la alimentación escolar. Entonces había que empezar. Hay que empezar y se ha empezado atendiendo 2.7 millones de niños. La utilización de la palabra derecho es un poco abusiva, ¿no? Es un beneficio, pero un derecho. Está consagrado en una ley, es un derecho, por tanto. Entonces, te decía, de este 2.7 millones, 1 millón de niños no había recibido el servicio alimentario antes, 122.000 niños en situación de pobreza extrema. Cosas que ajustar, ciertamente tenemos temas que ajustar, pero creo que no podemos perder de vista, ¿no?, la magnitud de este programa primero y el contexto en el que opera este programa, ¿no? El contexto en el que opera este programa es el contexto de nuestro país, que es un país complejo, es un país diverso, un país con una geografía bastante complicada, ¿no? Nosotros tenemos escuelas a las que llegamos después de 22 horas de tierra más 2 horas de lancha, ¿no?, donde la cadena de frío es un sueño, en un contexto en que no hay electricidad, ¿no?, donde muchas escuelas no tienen agua, y sin embargo en esos lugares se come, Jaime. Y en esos lugares, más que en ninguna otra parte, los niños necesitan un programa alimentario. Claro, pero precisamente por esas condiciones adversas tiene que ser bien diseñado, no mal diseñado. En eso estamos, y yo creo que hay ciertamente temas a revisar y temas a ajustar. Una de las cosas más contundentes, ¿no?, es preguntarnos primero, ¿dónde está el riesgo?, ¿no? Y en este momento nosotros ubicamos que casi el 100% de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos está en la modalidad de raciones. Entonces, una medida contundente que nosotros tomamos era modificar los contratos y pasar de la modalidad de raciones a la modalidad de canasta de productos. Entonces, si ya no raciones preparadas, sino dar productos para que los preparen en las escuelas. Donde no tienen la capacidad de preparar, no hay cocinas, no hay... Ahí se come. Ciertamente hay un esfuerzo de mejorar la infraestructura de las escuelas y es un esfuerzo que no es menor. Claro. Yo creo que a nosotros nos llena de orgullo, ¿no?, que hay 10.000 escuelas, casi 450 gobiernos municipales, que en los últimos meses, pues es un programa muy nuevo, han, a través del programa de incentivos municipales, ¿no?, realmente mejorado sus cocinas y mejorado sus almacenes por un monto de inversión de 60 millones. Pero ¿cómo van a hacer para manejar? Hoy día salió la noticia de que en Huánuco al menos 5 escolares habrían presentado síntomas de intoxicación en el colegio de Santa María del Valle, 32024 en Chulqui. Ayer o el martes, ¿dónde fue? En Pucallpa también parece que el pan con atún, no sé qué cosa, estaba podrido. Todos los días hay estas cosas. ¿Cómo van a manejar? De momento que van a tener que verse obligados a, no sé, a cerrar o a cambiar radicalmente. Hay dos temas que nosotros tenemos que reforzar, ciertamente. Un tema es la supervisión, ¿no? Si nosotros vamos a seguir con la modalidad de raciones, tenemos que preguntarnos en qué contexto la modalidad de ración funciona y funciona bien, ¿no? Y eso supone, para mí, poder asegurar un mínimo de supervisión. Eso es un tema que tenemos que revisar y tenemos que revisar. Eso es plata. Eso es plata, pero los niños lo merecen, ciertamente, ¿no? Claro. Asegurar que el alimento no llegue inocuo, ¿no?, antes de que el niño lo consuma, ciertamente merece una inversión. Entonces, ahí hay un tema. El otro tema es el tema de la capacitación y del trabajo con la comunidad. Yo creo que no se entiende a veces que el modelo de Jali Warma es un modelo de cogestión. Y Jali Warma no se inventó la cogestión. La cogestión tiene una larga tradición en política social peruana. Tenemos cogestión en Foncodes, teníamos cogestión en los guaguaguasis, ahora tenemos cogestión en Jali Warma. Y cogestión quiere decir corresponsabilidad, ¿no? Los primeros llamados a vigilar
¿no? La nutrición de los niños son los padres. Y por eso se forma un comité de alimentación escolar. Este comité de alimentación escolar es quien en la escuela tiene que vigilar el alimento una vez que es recibido por los proveedores. Lo que estamos viendo ahora, estas denuncias, es eso, ¿no? Y eso es una cosa a la que nosotros le damos la bienvenida, ¿no? Es el padre deteniendo un pan con atún que está malogrado y diciendo, esto no lo comen los niños, y devolviéndolo. Entonces el programa descansa en esa alerta. Entonces esto va a ser un proceso de ajuste, es un programa bastante joven, y yo quiero comentarte que nosotros tuvimos como parte de la Semana de la Inclusión un panel organizado por FAO y con una serie de expertos internacionales que trajeron la experiencia de otros programas alimentarios, entre ellos un programa alimentario con tan larga tradición como el de Brasil, que tiene 55 años. Y nos comentaban que casi todos los programas alimentarios de la región tienen una serie de retos al empezar, retos parecidos a ese que estamos teniendo nosotros. Obviamente, yo creo que cierro con esto, tomamos muy en serio que tenemos que revisar, tomamos muy en serio cada una de las ocurrencias de los últimos meses. ¿Cómo les va con Chacra Emprendedora, que es la versión estatal de Sierra Productiva, que es un programa extraordinario? Es un programa extraordinario. Atendemos en el 2013 aproximadamente 21.000 hogares y los atendemos, como tú sabes, primero sobre la base del fortalecimiento de sus sistemas de producción familiar. Yo soy testigo de cómo eso cambia la vida de las personas, realmente. En este momento estamos focalizando sobre todo población de juntos, ¿no? Y este primer componente, ¿no?, de fortalecimiento de los sistemas de producción familiar implica mejores sistemas de riego, implica semillas, implica animales menores e implica un componente muy interesante que es el de las cocinas mejoradas en la vivienda, ¿no? Y realmente uno ve que eso es un cambio radical para las familias. Si esto se extendiera y masificara, no necesitaríamos ni Jaliwarma ni nada, ni siquiera el programa articulado nutricional ni nada, porque las familias tendrían ingresos suficientes, alimentos suficientes todo el año. ¿Por qué no? Y además con la gran ventaja de que estamos enseñando a producir y no a consumir, es decir, no a estirar la mano. Eso es un programa mucho más digno. ¿Por qué no generalizar eso y olvidarnos de todo el resto? Yo quiero decirte lo siguiente, yo creo que no hay programa social, ¿no?, exitoso que no tenga la base el respeto a la dignidad de las personas. Incluso un programa como Juntos, por ejemplo, que normalmente tiene, ¿no?, el calificativo de asistencialista, en realidad es un programa de inversión en capital humano. Y yo te puedo decir por qué en 2 minutos. Pero voy a ir a la pregunta, a la pregunta sobre Chacra Emprendedora. Responde a un objetivo muy particular y efectivamente es garantizar que las familias puedan salir de modo sostenido de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Claro. Yo creo que sería óptimo si nosotros pudiéramos extender eso a aquella población que tiene las condiciones para hacerlo. No toda la población en extrema pobreza es población estrictamente rural. Claro, toda la población rural, me refiero, toda la sierra podría hacerse eso. Con eso ya hemos matado pues que el 90% de la pobreza extrema y de la pobreza. Que una de las cosas más interesantes que hemos hecho, ahora aproximadamente un mes, es firmar un convenio con Remurpe, ¿no?, para que de alguna manera empecemos a trasladar hacia ellos esta metodología de la intervención de Jaco Guiñay en la expectativa, ¿no?, de que los municipios, a partir de sus iniciativas de desarrollo local, tomen Chacra Emprendedora. Entonces, claro, tenemos la mayor expectativa de que esto crezca, realmente. Muy bien. Bueno, ya nos ha ganado, ojalá que esto realmente se pueda extender. Ministra, muchas gracias por su participación. No, Jaime, gracias ya hemos llegado al final de la hora. Fue la ministra Mónica Rubio de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias. Con esto nosotros llegamos al final, pero ustedes se pueden quedar ahora con Enrique Pasquel y Rumbo Económico. Entiendo que va a entrevistar al viceministro de Energía. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Buenas noches.